conocer el cementerio de Limache. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Comentarles que hoy vamos a Limache a conocer la tumba de uno de los casos que conmocionó al país y especialmente a Villa Alemana. Hoy les voy a contar qué pasó, cómo pasó y dónde pasó. No te lo pierdas, no te cambies de canal. Ya vamos en ruta, vamos cada vez más cerca, como pueden ver en el cartel que está detrás mío, ya estamos por llegar. No te lo pierdas, hoy vamos a conocer el cementerio de Limache y en la historia del caso del profesor Nivaldo, un caso que conmocionó a todo el país y particularmente a Villa Alemana. Les voy a contar todos los detalles, quédense acá, no se vayan. Acá nos encontramos con una gruta en honor a la Virgen de las 40 Horas. Es una advocación de la Virgen María, venerada acá en Limache, de la cual es patrona. La historia cuenta que en el año 1831 un pescador encontró la imagen en el mar, en las costas de Concón, y esta persona la trasladó hacia su casa para rendirle culto. Pero debido a la gran cantidad de fieles que querían admirarla, fue trasladada a la iglesia. Limache fue fundada el 27 de enero del año 1857 como Santa Cruz de Limache. Es la única comuna de Chile que tiene dos ciudades. La primera, San Francisco de Limache, fundada en el año 1634, y hacia el sur se encuentra Limache Viejo, fundada en el año 1857. La comuna de Limache pertenece a la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso. Una de las hipótesis sobre su significado proviene de Benjamín Vicuña Maquena, quien refiere que Yi significa peñasco y Machi, brujo, peñasco del brujo. Y según la antigua tradición indígena, en remotos siglos, el cono de la campana era un peñasco, reluciente de oro y pedrerías, codiciado por una nación extranjera que vino a conquistarlo. Pero los machis, o brujos del lugar, resolvieron burlar la codicia de los forasteros, disponiendo que en una noche cayera sobre el encantado cerro una espesa capa de granito que ocultó sus codiciados tesoros. Estamos en Limache. Ahora nos vamos a movilizar hacia el cementerio porque vamos a ver la historia de un caso que conmocionó a nivel nacional este país y también a Villa Alemana. No te lo pierdas.
buscando acá y no sabemos dónde está en realidad, así que he tenido que caminar por todo el cementerio y lo sigo buscando. Los voy a llevar a una tumba que me llamó a mí. Unas conchitas parecen, ¿no? ¿Logran ver ahí? Son hechas de lata de bebida. Ya, sigamos buscando. Amigos, pensar que todos vamos a llegar acá. Todos vamos a llegar acá alguna vez. Bueno, algunos que quieran ser cremados no, pero la gran mayoría de las personas vamos a llegar a ese agujero y hacer polvo. Hemos caminado por todo este cementerio. Ha sido harto, muy grande. Esto de no saber dónde estaba el profesor nos costó harto. Pero vamos, sigamos buscando. Estos cementerios antiguos tienen su historia. Sí. Estos cementerios de noche dan cualquier miedo. Esto sí que da miedo. Vamos a probar por acá mientras seguimos en la búsqueda de la lápida del profesor. Me quité el micrófono porque vamos a dejar grabando acá otro teléfono y dejamos el micrófono acá conectado. Entonces yo ahora me voy a alejar del lugar, voy a seguir buscando la lápida del profesor y esto lo vamos a dejar acá para ver si es que logramos escuchar algo. Me voy a retirar y vamos a dejar esto acá. Espero que el otro teléfono esté en el lugar que lo dejé. Y esto, llegando a casa, en postproducción, vamos a ver si es que grabó algo el teléfono. Y lo voy a compartir con ustedes. Me puedo dar cuenta que sí está mi teléfono. Acá. El teléfono. Es un pedazo de un cuerpo humano, mira. Oh.
Este asesinato del profesor Nivaldo se produjo el 10 de agosto del año 2018 en su vivienda, en donde fue drogado y descuartizado. También quemaron partes de su cuerpo y lanzaron el torso al mar. Los ejecutores de este asesinato fue su expareja Joana Hernández y Francisco Silva, actual pareja de ella. Joana y Nivaldo estaban casados hace 8 años, relación de la cual tuvieron una hija en común. Se comenta que no tuvieron problemas serios, pero que Nivaldo puso una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Joana y el matrimonio se quebró. A partir de esta denuncia, ambos decidieron divorciarse y comenzaron la disputa por la casa familiar y la custodia de su hija. Joana mantenía una relación con Francisco Silva, el cual fue partícipe de este homicidio. El crimen se produjo el 10 de agosto del año 2018, en donde Joana contactó a Nivaldo para celebrar su cumpleaños, ya que estaban comenzando a salir nuevamente, pero sin que la familia de Villegas lo supiera, ya que lo mantenían oculto, según el relato de ella. Se juntaron en la casa donde habían vivido juntos y donde vivía actualmente Villegas. Para la celebración, Joana preparó una bebida a la cual le puso clonazepam molido, que le habría proporcionado Silva, para poder drogarlo. Nivaldo queda inconsciente, luego de esto le cortan las muñecas para posteriormente apuñalarlo. Cortaron sus extremidades con un cuchillo para poder trasladarlo. Francisco Silva fue quien desmembrenó el cuerpo y ella se encargó de limpiar la cama y el dormitorio donde se realizó el crimen. Trasladaron las partes de su cuerpo a Valparaíso, a Laguna Verde, en el sector de Las Docas, donde lanzaron sus partes a la quebrada y otras las quemaron junto con sus pertenencias. La fogata que hicieron para deshacerse del cuerpo la vieron unos pescadores que andaban por el lugar y notaron a la pareja muy sospechosa y avisaron a las autoridades. El torso, que fue lanzado al mar, fue encontrado el 15 de agosto en el muelle Prat por una lancha de pescadores del sector, siendo este el torso del profesor Nivaldo. Durante la investigación, las pistas de la policía ya apuntaban a su exmujer Joana Hernández y al novio de ella, Francisco Silva. En el intertanto, la mujer estuvo en televisión pidiendo justicia por el crimen. El crimen del profesor impactó a Chile y a la región por la cruel manera en la que los coautores del crimen desecharon el cuerpo y cómo se encontró. Me habló ayer. Ayer me dijo que me iba a ir a dejar a la que iba a salir. Yo sabía que estaba con... Por eso que lo vi que hoy día y que en verdad ¿Lo conoces por la cara? Sí, a Javier. Dice Javier Ellis, ¿no? Dice que en verdad no entendería la relación que teníamos en estos momentos con mi hermano. Sé que lo único que sabía que estábamos juntos eran los niños, nadie más. ¿Me puedes preguntar? Una cosa, mira, si tú estás junta con el Nivaldo, ¿cómo vivías salir con esta niña? Es que no entendería. ¿Sí? Lo estaba pasando bien él, lo estaba pasando bien yo, pero estábamos juntos igual. De hecho, muchas veces que dejó a la niña era porque salíamos a carretear juntos. A los mismos amigos de él le pueden preguntar, nosotros salíamos como cualquier otra pareja. Yo rápidamente me puse a preparar la malta con huevo que había traído. Estaba corriendo el tiempo, le eché lo del pote y subí rápido. Le pasé el vaso a Nivaldo y alrededor de los 5 minutos, 10 minutos, Nivaldo ya no coordinaba sus movimientos. Se quedó dormido, casi cayéndose de la cama. Le saqué la primera foto, que fue la que le envié a Francisco. Entró y saca uno de los cuchillos cocineros que teníamos en el lavaplatos. Le digo, ¿qué vaya a hacer? Me dice, tú quédate tranquila acá abajo. Que se escuchó golpe en las paredes, en el suelo. Escuché cuando Nivaldo dijo que así enfermo. Nos dijeron que la tumba del profesor Nivaldo, descuartizado por la mujer que amaba, se había transformado en una nimita milagrosa al interior del cementerio parroquial de Limache, donde fue sepultado por su familia. Hay mensajes escritos en su tumba, seguramente pidiendo que haya verdadera justicia en el más allá o para pedir su intersección, un milagro o sencillamente la protección de esta animita, de un hombre bueno, de un profesor dedicado a sus alumnos, de un padre que amó a sus hijos y de un esposo que murió en manos de la mujer que amaba.
Querido Nivaldo, te arrancaron de nuestras vidas, cual vil ladrón, en medio de la oscuridad, pero no podrán jamás borrar de nuestro pensamiento y corazón esa sonrisa y tu fraterno abrazo, mas siempre brillarás en nuestro recuerdo, con este amor infinito, puro y sincero de sangre y corazón. Será muy difícil seguir caminando en este sendero de la vida. Nuestro corazón llora lágrimas de sangre con tu partida. Te quisieron desaparecer, pero tú fuiste más fuerte y te hiciste ver. Ahora todo Chile te conoce por tu amor y bondad. Unidos en un solo corazón, gritaremos al viento y al cielo, justicia divina y terrenal. Hemos llegado al final de esta travesía, logramos dar con la tumba del profesor Nivaldo. Nos costó, hace un calor sofocante acá en Limache, se pasó, está todo muy seco. Espero que les haya gustado este video, nos veremos en el próximo, no te lo pierdas.